Vamos a hablar de uno de los temas que más nos preocupa por estos días a los argentinos, que tiene que ver con el dengue, que ya es un brote epidémico, de acuerdo a lo dicho por el ministro de Salud de la Nación, Jorge Lemus. Afecta a la mitad del país y crece la preocupación. Cuando hablamos que afecta a la mitad del país, hablamos porque hay ciertas provincias, sobre todo aquellas del centro-norte, donde más casos hay. Se informó que se detectaron 26 enfermos en las provincias de Salta, Jujuy y La Rioja, si se incluyen también a los casos sospechosos. Además, en el conurbano ya se identificaron 6 casos autóctonos y 30 importados, por lo cual el número de infectados en el país asciende a más de 1000 casos. Después, por supuesto, vamos a tener la palabra de un especialista, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la prevención y vamos a conocer más sobre lo que tiene que ver con el mosquito que provoca esta enfermedad, que es el Aedes aegypti, y cómo combatirlo. Marisa, tenés más información y la actualización de todo esto que estamos hablando. Así es, justamente lo que vamos a ver ahora es cómo se fue modificando, simplemente de ayer a hoy cómo se modificó. Decía también el ministro que es preocupante, pero sí hay que tomar muchísima conciencia, por eso recién bien Ariel les dijo, vamos a hablar con un especialista. Veamos, cómo se modificó de ayer a hoy la situación, el dengue. En la ciudad de Buenos Aires se confirmaron 3 casos nuevos, suman en total 7. En la provincia de Buenos Aires hay 30 pacientes infectados, pero 2 de ellos son autóctonos. En Jujuy, en Salta y La Rioja hay 26 casos. Y aquí es el tema, en la provincia de Misiones, que estamos en emergencia sanitaria con 862 casos. Por eso aquí les decimos que el gobierno nacional está mandando en estos momentos más máquinas fumigadoras. Hoy se confirmó que los pacientes en todo el país superan 1100 casos. Por eso decíamos, Ariel, es realmente preocupante, bien lo decía así el ministro, pero hay que tomar conciencia de la situación y que sí se puede prevenir. Y por eso ahora vamos a hablar, como decíamos, con un especialista. Estamos con Iris Alem, que es especialista justamente en el estudio, que tiene que ver con todos los mosquitos y demás, y fundamentalmente el Aedes aegypti. Iris, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes a todos. ¿Quién es el Aedes aegypti? Me refiero, ¿cómo es? ¿Dónde se cría? ¿Dónde aparece? Bueno, principalmente quiero remarcar que recién estaban pasando imágenes de fumigando, o sea, haciendo fumigaciones por todos lados. La realidad es que la fumigación sirve para los mosquitos silvestres. Estas. Claro, esas son incorrectas. Esas no imágenes son para incorrectas. El Aedes. No, ¿por qué? Aedes aegypti es un mosquito urbano, ¿sí? Está. ¿En dónde está Aedes aegypti? ¿Dónde se cría? Claro, Se cría usted dice que el procedimiento es incorrecto, ¿no? Claro. O sea, por eso. no tiene sentido fumigar cuando está en el patio de tu casa. O sea, Estas en el patio de él, en el patio de él, en mi patio, en el de todos. Discúlpame, del municipio de San Isidro, Sí. hoy. Este tipo de fumigación... Aedes aegypti no se sirve. encuentra en parques. O sea, los mosquitos silvestres son los que sí uno puede encontrarlos en parques, en plazas y demás. Aedes aegypti es un mosquito urbano estrechamente asociado al ser humano, o sea, al hombre, y se cría en recipientes artificiales que contienen agua. Entonces, si yo en mi patio tengo recipientes como botellas que dejé tiradas y se junta agua con la lluvia, o tachos de pintura abandonados, claro, neumáticos tirados en desuso que acumulan agua, todos esos recipientes son lugares donde va a ir la hembra, porque es la hembra la que pica, ¿sí? El macho no, la hembra es la que pica, porque necesita la sangre, necesita las proteínas que tiene la sangre para poder oviponer, o sea, poner sus huevos. ¿Por qué? Porque la sangre, al tener estas proteínas, lo que permite es la maduración de esos huevos, ¿sí? Entonces, la hembra es la que va a picar y después va a poner sus huevos en recipientes artificiales con agua, ¿sí? Donde ahí, justamente, esos recipientes los tengo en casa, o sea... Por eso es muy importante la prevención. Nosotros somos los responsables de criar el Aedes. O sea, lo importante para mí es esencial. Y hoy no tendríamos que estar hablando ni una epidemia en Brasil, ni una epidemia en Paraguay, ni una epidemia en Argentina. No tendríamos que estar hablando de eso si cada ser humano, se hace cargo de su patio con cacharros, con cosas que acumulan agua. O sea, no tendríamos que estar hablando ni de fumigaciones, porque las fumigaciones son incorrectas para este caso, porque si vos lo tenés en el patio de tu casa, yo paso con el camioncito fumigando en la calle, ¿sí?
Y ese rociado nunca va a llegar al patio de tu casa. Vos tenés ahí, recién también en imágenes, las larvas. Sí, acá hay ¿no? larvas. ¿En Acá cuánto traje- tiempo se depende de la pone el mosquito su temperatura, larva? ¿no? Obviamente, pero pueden llegar en una semana, pueden llegar adultos. O sea, Aedes aegypti, bueno, ya todos a esta altura calculo que más o menos lo conocen, es ese mosquito veíamos chiquitito, recién, con sí. patitas, Sí. claro, con patitas rayadas, blancas y negras. Este mosquito, bueno, justamente, como les vuelvo a repetir, es urbano, está en las viviendas. Por favor, que la gente entienda que lo tiene en el patio de su casa. Esto es fundamental para la prevención. Si vos tenés el agua, por ejemplo, el agua del perro o el agua del Claro, gato. bueno, el bebedero. Las piletitas Sí. de los chicos, que ahora con el calor, ¿no? Que eso obviamente También. aumenta, ¿no? Y trae Claro, los pero por mosquitos. ejemplo, Las Aedes- piletas de los chicos hay que cambiar todos los días Aedes el agua. aegypti no se cría en piletas grandes ni recipientes muy grandes, se crían más en recipientes pequeños. Por ejemplo, lo que decía, el tacho de la pintura que dejé ahí tirada, el bebedero del perro. ¿En las macetas? Claro, los que algunos le ponen los platos, platitos. No en la Sí. maceta con No, tierra. en los la platitos mantiene En los Claro, platitos, que el agua claro. Todo escurre. eso que acumula agua ahí es donde se cría. Los floreros, bueno, floreros y bebederos de perro cada 2 o 3 veces en la semana hay que cambiar esa agua porque puedo tener larvas, ¿sí? Pudo haber ido una hembra a colocar sus huevos. Entonces es sumamente importante esto, la prevención, Ahora que que- la gente entienda que lo tiene en su casa. Ahora, ¿qué pasa si yo hago toda la tarea como la tengo que hacer Sí. y de golpe el vecino no la hace? Bueno, por ejemplo, ¿Hasta dónde llega el yo puedo mosquito? saber si el vecino no la hace, si yo tengo mi patio todo totalmente impecable, limpio, o sea, el ordenamiento ambiental, porque el dengue, la enfermedad es el dengue, Aedes aegypti es el mosquito. Sí. El dengue es básicamente un desorden ambiental, ¿sí? O sea, si yo en mi patio no lo tengo limpio, no lo tengo, o sea, los tachos que si lo tengo que juntan agua y no lo tengo dado vuelta para evitar que ahí se críe el mosquito, yo estoy generando eso. Yo tengo que hacerme cargo de que yo lo estoy generando. Si yo veo adultos, si yo hago todo perfecto y veo adultos que están dando vueltas, ¿sí? En mi casa, seguramente es de un vecino. ¿Por qué? Porque estos mosquitos no se dispersan muchos kilómetros. O sea, entre 20 a 15 metros se dispersan. Nada más. Poco. O sea, relativamente, claro, tiene Sí, que, sí, hay sí, excepciones sí. que pueden dispersarse más, pero en general, si tiene todas las condiciones ahí en el jardín, porque los machos son los que se alimentan del néctar, de la savia vegetal, y las hembras también, pero además las hembras necesitan la sangre humana. Entonces, si tienen todas las condiciones ahí, tienen el recipiente con agua, ¿por qué se van a mover? Ahora, o sea, van a estar ahí dando vueltas. Si Entonces, salimos de nuestra casas, ¿no? Sí. nuestra casa está divina, que está Esperá que limpita. primero termino de Obvio. contestarle. Bueno, si vos ves adultos es porque vienen de los vecinos. ¿Qué podés hacer vos? Ir a hablar con el vecino y decirle, señor, mire, estoy viendo adultos, fíjese en su casa. Claro. Tratemos de evitar, si no queremos tener una epidemia, no queremos estar enfermos, si no queremos que esto se disemine, nosotros tenemos la herramienta en nuestras manos y es tan simple y Clarísimo. económica y básica como ir a dar vuelta Claro. un tacho que está juntando agua. Es Claro. tan simple como eso. Claro, qué Tan bárbaro. simple que ser buen vecino también. Sí, Bueno, vamos a compartir. empezando Pero por ahí. empezamos por todos, Empezando empecemos por por ahí. casa. Totalmente, O sea, claro. y está buenísimo el mensaje. Vamos a compartir más información, Iris, que vos misma trajiste. bueno, eso es lo que hablo. El dengue es el resultado de un desorden ambiental Claro, que pone en riesgo nuestra esto es lo salud. que estaba estábamos explicando, desarrollando exactamente, recién, ¿no? sí. Que si tomamos las medidas que tenemos que tomar, no tendríamos que estar hablando de dengue, Exactamente. concretamente. Aedes aegypti, bueno, crían Se cría, pequeños exacto, en recipientes artificiales con agua, por eso que me preguntaban de las piletas grandes. Las piletas grandes en general son otras especies de mosquitos que se Claro. crían ahí, no es Aedes aegypti. Y el Aedes aegypti solo cría en las casas y no en los parques, por Claro, eso también porque lo que siempre, hablamos de la y fumigación. también otra cosa que hay un mito que se cría en agua limpia, en realidad no es solo en Ajá. agua limpia, ¿sí? O sea, se puede criar, puedo tener agua con mucha materia orgánica y se crían exactamente igual. O sea, acá básicamente, bueno, esas imágenes no van, son incorrectas, no van, porque eso genera más confusión a la gente. O sea, lo importante sería mostrar viviendas donde hay Aedes en los criaderos, que uno pueda ver los tachos con larvas, con pupas, o sea, que ahí uno toma conciencia de decir, ah, caramba, el mosquito lo tengo en casa, está conviviendo conmigo. ¿Se entiende? Claro. Y la época de actividad de este mosquito es de septiembre a mayo. ¿sí? Tiene que ver con la Claro, temperatura, con la ¿no? temperatura. La temperatura, las lluvias, todo eso Ajá. favorece la reproducción del mosquito. Entonces, ¿qué pasa durante el invierno?
nosotros no vemos los adultos, ¿no? ¿Alguna vez vieron a algún adulto de Aedes aegypti en sus casas? No. En general no los van a ver. Entonces, ¿qué pasa? Durante el invierno queda un banco de huevos, lo que nosotros llamamos banco de huevos, ¿sí? Esos huevos que quedan son remanentes, son los que pusieron las hembras y durante la temporada fría sobreviven, o sea, duran todos esos meses, sobreviven esos meses, y cuando otra vez llegamos a septiembre, viene el el calor y todo, ahí. esos eclosionan. Y yo, Claro. esos huevitos, por ejemplo, en invierno, ¿no? O sea, antes del invierno, en la época cálida, ¿sí? En mayo, fines de mayo, la hembra viene, pone sus huevitos, los pone siempre cerca del nivel de agua, ¿sí? Porque necesitan hidratación. Las primeras 48 horas son fundamentales para el embrión. Que creo que les había mandado también una imagen de los huevos, de cómo eran. Bueno, colocan a la altura del nivel de agua y después, por ejemplo, con el frío y todo, el sol se va evaporando, pero esos huevos quedan adheridos al recipiente. Por eso es muy importante limpiar los recipientes. Quedan adheridos. Yo, lástima que no les traje, Pero no pude solamente traer. cambiar el agua. Claro, no solamente es eso, es limpiarlo Limpiarlos bien, bien, porque son muy pequeñitos Sí. y Claro. quedan adheridos a las paredes de los recipientes. Entonces uno está tranquilo, tiene todos los cacharros, las cosas tiradas por ahí y dice, bueno, no importa, total no hace calor. Pero claro, cuando Ahí viene están. septiembre, cuando viene el calor, las lluvias, Ahí todo, aparecen. se llena de agua Claro. y eclosionan los ¿Puede ir huevos. hasta una tapita también, una tapita de agua que quede ahí? Puede oviponer, o sea, puede poner Por eso. huevos, pero no creo que sobreviva demasiado porque por el tema de que el sol, al ir evaporando con el calor, se va evaporando el agua, no creo que Iris, en una semana llegue a adulto. Es el insecto que más muertes ocasiona, está bueno también tener en claro esto, ¿no? Mira, los mosquitos son vectores muy peligrosos, transmiten muchas enfermedades. Aedes aegypti, por ejemplo, transmite dengue, transmite zika, transmite fiebre amarilla, chikungunya, o sea, imagínate que transmiten muchas enfermedades. Una de las principales causas de muerte que generan los mosquitos es la malaria, ¿sí? No es el dengue propiamente dicho. Pero no es el Aedes. No, pero no. Pero lo transmite otro mosquito que Claro. es el anófeles, ¿sí? No es Aedes aegypti. Claro. Acá, más allá de que tengamos epidemias de dengue o que tengamos casos de Zika en Brasil, que los hay y demás, yo creo que lo que hay que hacer hincapié es en la prevención, porque las enfermedades, ¿qué vamos a hacer? O sea, vamos a tener, está bien, las vacunas no hay todavía para dengue porque están en fase experimental, pero que cuando salga una vacuna, bueno, tenemos la vacuna contra el dengue, está bien, pero mientras seguimos con los tachitos, entonces vamos a tener el problema del Zika hasta que no tengamos la vacuna contra el Zika. O sea, ¿Se hacen más resistentes a los repelentes, por ejemplo, a medida que va pasando el bueno, tiempo? el problema es la fumigación. Ahí está el problema con la resistencia. Ajá. La fumigación lo que genera es mosquitos más resistentes. Entonces, si yo salgo a fumigar más allá de Aedes, que ya dijimos que Aedes está en las casas, por ejemplo, los mosquitos silvestres, que son los de los parques y demás que uno ve que fumigan, recordemos que la fumigación es un arma complicada, ¿sí? Es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque sí, vos los matás a los adultos que andan volando, pero después quedan otros que son resistentes. ¿Y qué vas a hacer cuando esos resistentes sigan estando? Vas a tener que agregar más, o sea, más químico para matarlos. Y es una cadena interminable. Y llega un momento que tanto químico nos perjudica la salud. nosotros. Entonces, Pero no se termina más, eso es un claro, círculo, por no eso, termina más. la forma de cortar esto es que la gente tome conciencia en sus casas y diga, che, pará, yo tengo el mosquito viviendo en casa, ¿sí? Yo tengo el mosquito en casa, no es que voy al parque y vienen y nos invaden los mosquitos, lo tengo conviviendo conmigo, en casa. ¿El repelente es bueno? ¿Y cada cuánto hay que colocarlo? El repelente, a ver, bueno, esto también, el tema del repelente. Hay repelentes comerciales, repelentes caseros, ¿sí? Uno puede optar por uno, por el otro. Los comerciales, ¿sí? Tienen piretroides. Todos saben que tienen ciertas cosas, ¿sí? Que también no es tan buena para la salud. O sea, todos sabemos que todo lo que es químico en algún momento nos afecta. Entonces, lo ideal para seguir en la línea de la que les estoy hablando, no apuntando tanto a la fumigación, porque la fumigación para mí es incorrecta, ya se los mencioné, Claro. no sirve en este caso.
lo ideal sería que la gente, si queremos evitar acá una epidemia, lo ideal, que la gente vaya a su patio, se fije cuáles son las cosas que tiene que tirar, las cosas que no tienen que estar juntando agua, taparlas, darlas vueltas, limpiarlas bien. Si tengo bebederos del perro y en el florerito, cambiarlo 2 o 3 veces a la semana. Y por otro lado, usar mosquiteros, ventilador, aire acondicionado. Evitar de viajar a zonas de riesgo, ¿sí? Porque los bebés me dan tanto miedo, los chiquitos. Bueno, ¿no? los bebés cuando duermen, en la cuna, ponerles un tul. Vamos a seguir en un ratito, vamos a seguir hablando porque está clarísimo todos los conceptos que está bajando y las recomendaciones. Bueno, lo decía recién Fabián, ¿no? La situación realmente es complicada. También lo de Brasil, por supuesto, nos complica y mucho. Bueno, ¿no? Eso de que la gente que viaja a Brasil y vuelve, que vuelve con la enfermedad, o sea, si nuestros mosquitos que están acá están sanos, ahí tienen chances de contraer, digamos, contagiarse con la enfermedad. Y cuando pica a una persona aquí ya se habla de caso autóctono, digamos. Claro, cuando el mosquito pica, o sea, primero tiene que picar a alguien, ¿no? Que tiene la enfermedad. Siempre pican las hembras, los machos no. La hembra pica a alguien enfermo, el mosquito después tiene el virus, pasan un par de días porque tiene que incubarlo, o sea, por si alguno está el mito de por qué entonces no transmiten SIDA o no transmiten otras enfermedades, es porque hay virus que se digieren en el intestino del mosquito, claro. Entonces digamos, no van a ser transmisibles. En cambio, hay otros virus como dengue y demás que sí pueden pasar y entonces se alojan en las glándulas salivales del mosquito. Cuando este pica a otra persona que está sana, le inyecta saliva y ahí le transmite el virus, ¿sí? Iris, para ir cerrando y cortito te pido, sí. ¿Qué recomendación te gustaría remarcar de todo esto? Principalmente, o sea, les quiero hablar a todos, niños, madre, hermano, amigos, abuelos, tíos, toda la familia entera, que tomen conciencia que en realidad lo tenemos en casa, que hay que hacerse cargo, que hay que limpiar la casa, hay que sacar los cacharros, todas las cosas que acumulan agua, que si bien pueden entrar a las casas y fumigar las casas, en medidas súper extremas se utilizan la fumigación, yo me pregunto si eso no estamos generando más mosquitos, pero resistentes, y con lo cual, ¿qué vamos a hacer? Llegar a un punto en donde los mosquitos sean tan resistentes que la toxicidad de las fumigaciones nos afecten a nosotros. Si tenemos una herramienta súper fácil que es dar vuelta un balde, o sea, dar vuelta un balde y que ahí no se acumule agua, ya el mosquito no tiene dónde, la hembra no tiene dónde poner sus huevos. Es algo tan simple como eso. Y bueno, más que nada me dirijo a la población. La casa, así tiene que ser. Más que batalla, yo diría la conciencia y hacerse cargo. Claro. Empecémonos a hacer cargo de que nosotros también somos parte o de la solución o del problema. Clarísimo, Iris. Muchísimas gracias a todos. Espero que, bueno, y un saludo grande a la gente del grupo de Estudio Mosquitos que siempre están ahí. Que nos aportan estas cosas que es muy importante, ¿no? Saber nada más ni nada menos combatir este Pero bueno, esas imágenes de fumigación, no. Gracias. Por favor. Gracias.